Empiezo con una pregunta de examen, respuesta corta, pero luego voy a ver si habéis dado la respuesta correcta. La igualdad, igualdad. A ver, a mí no, a ver, obviamente no es un concepto que me preocupe mucho. A mí me importa cómo está el más pobre. No me importa las medidas de igualdad, desigualdad. Y segundo, ¿para qué queremos saber si hay desigualdad o no? ¿Es una pregunta para ser retórica o no? Pero ¿para qué queremos saber si hay desigualdad o no? Si sabemos que Camerún es más desigual que Botswana o España que Alemania. Yo digo una cosa, para intervenir. Si no, ¿para qué queremos saberlo? Bueno, primero creo que hay que definir qué igualdad. La igualdad jurídica no es que dé igual, sino que es el principio o uno de los principios fundamentales del liberalismo, porque el liberalismo es libertad para todos, es decir, libertad igual en cada persona, y por tanto la igualdad jurídica, ya digo, es absolutamente consustancial a la filosofía liberal. Si hablamos de igualdad económica, pues claro, ya habría que definir qué economía o qué variable económica queremos igualar: renta, patrimonio, consumo, estatus. Bien, y ahí yo creo que la pregunta debe ser distinta. No es la pregunta si da igual la igualdad, sino si nos debería dar igual o no. Porque evidentemente a muchos no les da igual, pero quizá debería darles igual. Venga, Gabriel. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿La igualdad, igualdad? Igualdad, no da igual. No puede dar igual porque a los seres humanos en general no les da igual. Y como no les da igual, les importa. Si a ti te da igual, pues vas a meterte en problemas serios, ¿no? Tenemos un sesgo antidesigualdad. Posiblemente esto es una cuestión evolutiva. Durante mucho tiempo estábamos en grupos muy pequeños, muy iguales, y entonces quien se diferenciaba mucho seguramente porque le había robado a otros. Entonces eso hace que tengamos un sesgo generado a lo largo de miles de años, y ese sesgo está ahí, y ignorarlo creo que no nos viene bien, porque va a ser utilizado en contra de la libertad. Entonces creo que igual no da. Sí, pero justamente por eso creo que debería ser si da igual o si debería dar igual. También tenemos un sesgo anti-extranjeros, y está ahí, y debemos evidentemente tenerlo en cuenta. La cuestión es si debemos articular políticas públicas en función de ese sesgo anti-extranjeros o no. Vamos un poco por orden. Esa sería como la segunda derivada. ¿Cuál es el estado? ¿Qué igualdad defendemos los liberales? ¿De por qué nos atacan? Describir por qué a la gente le importa tanto la desigualdad. Repetir aquello que decimos a veces de, bueno, lo que importa es la pobreza. ¿Ese eslogan nos beneficia o no? Es lo que está diciendo Gabriel, y os quiero provocar con eso. Es obvio que a nosotros, tú has empezado diciendo, a mí no me importa la desigualdad, pero es obvio que aquí no somos representativos de la sociedad, y a gran parte de la sociedad la desigualdad le importa. Luego, ¿cómo contestamos a eso? Primero, una cosa que habría que ver es ¿cuánta desigualdad hay? Entonces, Juan Ramón, tú probablemente querrás comentar algo del informe que hicimos, ya no me acuerdo si fue hace unos meses, un año, del Instituto Juan de Arena sobre la desigualdad en España. ¿Hay tanta? ¿Qué tipos de desigualdad económica hay? ¿De ingresos, patrimonio, de consumo? ¿Es todo un escándalo? ¿Cómo va evolucionando? Gabriel, quiero que me cuentes también un poco una perspectiva internacional. Un país como Guatemala, que es extremadamente desigual entre, digamos, las etnias indígenas y las clases pues más blancas, más occidentalizadas. Bueno, primero que no hay un óptimo de desigualdad. Es decir, no sabemos si decimos el nivel de desigualdad en España es este. ¿Es mucho? ¿Es poco? No hay una cifra que digamos es el objetivo al que tenemos que llegar. Ningún científico social partidario de la igualdad ha dado con esa cifra, y por tanto es difícil enjuiciar si es mucha o es poca. Lo único que podemos saber es si es más o menos que la de nuestros vecinos. En el caso de España, pues bueno, primero, como decía, depende de cómo definamos la desigualdad económica. Si la definimos en términos de renta, es verdad que estamos entre los más altos dentro de Europa de desigualdad de renta, pero porque no corregimos por dos variables importantes. Por un lado, en España muchos ciudadanos son propietarios de su vivienda y perciben una renta en especie, básicamente el alquiler que no tienen que pagar por vivir en esa vivienda. Una vez ajustamos por esa variable, la desigualdad cae aproximadamente 3 puntos de Gini en España, y además tampoco ajustamos por los servicios públicos en especie.
los liberales podemos estar en contra de los servicios públicos en especie o no en especie, pero si existen, evidentemente no tiene mucho sentido no medir cómo están influyendo sobre la desigualdad, sobre todo cuando algunos proponen gastar más en servicios públicos para reducir la desigualdad. Si todo lo que contribuye a reducir la desigualdad, el gasto en servicios públicos, no lo medimos cuando medimos la desigualdad, siempre podríamos estar justificando más gasto público en especie porque la desigualdad no se vería afectada por ese mayor gasto público. Eso ya sería desigualdad, o sea, en consumo. O sea, esa renta en especies en consumo. Bueno, sí, la puedes considerar consumo, pero también renta, porque al final es decir, la renta o la consumes o la inviertes. Entonces, si te dan renta en especie, que es consumo, también es renta. Entonces, eso en cuanto a desigualdad de la renta. Desigualdad de consumo, estamos entre los puestos más bajos de Europa, es decir, la desigualdad entre lo que gastamos, estamos en una situación muy, muy ventajosa. De hecho, ha caído durante la crisis debido a que, digamos, los ricos han incrementado su ahorro precaucionario y los pobres no han tenido más remedio que seguir consumiendo, incluso tirando de sus ahorros. Por tanto, eso ha estrechado los diferenciales de desigualdad de consumo. Aquí, por cierto, tenemos un ejemplo de cómo una reducción de la desigualdad puede ser síntoma de algo malo, y es que los pobres se han empobrecido y han tenido que liquidar parte de su patrimonio para mantener su consumo. Y luego tenemos la desigualdad patrimonial, desigualdad de riqueza. España, de nuevo, está entre los puestos más bajos a nivel internacional en cuanto a desigualdad de riqueza, pero es verdad que durante la crisis ha aumentado muy sustancialmente. ¿Por qué ha aumentado mucho la desigualdad de riqueza durante la crisis? Porque los españoles estamos entre los que tenemos una menor desigualdad de riqueza, porque la gran mayoría de españoles son propietarios de vivienda. El problema es que solo son propietarios de vivienda, con lo cual esta crisis se ha caracterizado por ser una crisis inmobiliaria, por una deflación de activos inmobiliarios. Si los activos inmobiliarios caen y el resto de activos se revalorizan, aquellas personas que diversifiquen más su cartera de activos, como es el caso de los patrimonios más altos, verán incrementarse sus patrimonios durante la crisis, y en cambio los que estén concentrados en patrimonios inmobiliarios lo verán caer, y eso es lo que ha ensanchado la desigualdad de riqueza. Gabriel, Miguel Ancho, más a nivel descriptivo, ¿cómo ves, por ejemplo, Guatemala como contraste? Muchísimo más desigual que España, por ejemplo, ¿no? La cuestión es cuál es el origen de esa desigualdad. Y es un problema ahí. Y la es gente problema... se queja tanto como se quejan ahora aquí. No, la gente se queja muchísimo menos. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.